Hola familia, bienvenidos a otro servicio en casa. Esperemos que estés disfrutando de una casa anfitriona, un espacio donde podemos compartir en familia y seguir creciendo en comunidad. Si no lo pudiste hacer, te invitamos a que lo puedas hacer la próxima. Ahora sí, te dejamos con el mensaje de nuestra serie SIP. Bueno, espero que te hayas acomodado bien, acomoda ahí el mate, lo que tengas alrededor. Qué bueno que estés acá. Sabes que hubo un tiempo en que quería dejar algo. Estaba atrapado por algo que no me dejaba avanzar, no me permitía crecer. Una lucha constante de la que me estaba costando mucho salir. Tenía 16 años. Estaba convencido de la fe que vivía, la virtud que Dios me llevaba a tener y el conocimiento de qué hacer para dejar eso a un lado. Pero había algo que me estaba faltando. ¿Te pasó alguna vez? Luchar con algo interno de lo que no puedes salir. Un loop donde buscas aire, logras conquistarlo un tiempo, pero después vuelve. Esta serie se llama SIP. Nace del recorrido de nuestros años como iglesia, en donde en uno de ellos hablamos de crecer en gracia. Un zip es un contenedor de archivos comprimidos donde para saber qué tiene hay que abrir cada uno de ellos. El zip representa todo lo que por medio de la gracia recibimos para vivir una vida que agrada a Dios. Y todas estas cualidades que venimos hablando en la serie son la evidencia y el fruto de la gracia operando en una vida que responde a Dios. Dentro de esta serie estamos entrando a estas carpetas que nos dan a conocer la profundidad de lo que en esa gracia podemos experimentar. Y lo estamos haciendo basándonos en una serie de versículos de 2 Pedro del capítulo 1. Al parecer, Pedro estaba medio en las últimas y quería advertirle al pueblo acerca de peligros o alertas que deberían tener durante el tiempo que venía. Falsos profetas y maestros, influencias dañinas y otras cosas más. Y sin dudas, el mejor antídoto para las alertas es el conocimiento maduro de la verdad que tenemos en Jesús. En 2 Pedro 1:4, Pedro les deja en claro que en Jesús tenemos todo lo necesario para vivir con devoción a Él. Promesas, verdad y conocimiento para, literalmente dice, escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos. Y el versículo central de esta serie, que es el versículo 5 al 7, empieza diciendo así: precisamente por eso, por todo lo que leí antes, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Eso sin dudas era lo que estaba necesitando en mi vida para poder cortar el protagonismo de eso que estaba tomando tanta autoridad en mi vida. Dominio propio. En el original se dice ekrateia, que literalmente significa dominio desde adentro. Es una fuerza que gobierna desde adentro nuestro. Y o gobierna ahí o no hay límite externo que alcance. Y parte de poder ejercer dominio propio en mi vida tuvo que ver con algo en mí que tuvo que suceder. En mi caso, voy a abrir mi corazón, no lograba tener dominio propio con el consumo de la pornografía y la masturbación. Algo que al diablo le encanta poner delante nuestro para atacar directamente al dominio propio que encontramos por medio de la gracia. Y escapar de eso que nos tiene atrapado no es fácil. Al menos para mí no fue fácil ese proceso. Vos ahí donde estás, ¿identificás algo que pueda asemejarse a esta lucha como la que te compartí yo?
Puede ser malos tratos, malas palabras, violencia, chisme, glotonería, alcohol, pensamientos dañinos, tiempo ilimitado en redes sociales, hablar constantemente con doble sentido, ventajas inmorales, impaciencia con tus hijos, orgullo. Yo me di cuenta que cuando pasaba el tiempo e intentaba con mis herramientas bastante limitadas personales alejarme de eso, buscaba ocuparme con cosas para evitar pensar en eso, pero que me tenía completamente atrapado. Y como te decía, había algo que tenía que ser cambiado. Y fue la práctica del RCP. Reconocer, confesar y practicar. El versículo 5 empieza diciendo, esfuércense, y hace connotación en poner empeño, dedicación y urgencia en algo que es importante. El versículo 11 dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dice que es fácil, pero sí dice que nos van a llevar a abrir la puerta del cielo de par en par. La confesión de corazón fue la que abrió mis ojos para poder desarrollar un poco más el dominio propio en mi vida. No fue simplemente decir, me pasa esto, sino reconocer que eso que yo estaba viviendo no tenía para nada coherencia con mi fe, virtud y conocimiento. No era solo la acción la que me llevaba a ir a ese lugar donde no quería para mi vida. Era mi corazón que necesitaba ser transformado. Mis deseos tenían que ser redireccionados. Tuve que reconocer realmente qué era lo que quería para mi vida. Yo sabía que quería formar una familia, vivir en fidelidad, guardarme para el matrimonio, dejar de nutrirme con mentiras de que el cuerpo supuestamente necesita, malos deseos y pensamientos que esto generaba en mí. Pero había algo que si no era transformado, el recorrido iba a ser mucho más complejo. Tenía que confesar y soltar algo que me estaba teniendo atrapado para lo que Dios quería derramar sobre mi vida. Y el proceso de libertad no fue instantáneo, al menos para mí no fue así, pero fue consciente de por qué lo quería dejar, cómo afectaba en mi vida y qué podía comenzar a vivir poniendo el enfoque en el lugar correcto. Nuestras acciones no son simplemente un impacto en el presente. Afectan a nuestra realidad y construcción del futuro y mucho más de lo que pensamos. Yo estaba peleando por la familia que todavía no había formado. ¿Cómo? Aprendiendo en mi soledad a alejarme de todo aquello que no me acercaba a Dios. Mi pelea era contra aquello con la que durante mucho tiempo me había alimentado y me había nutrido y que generaban en mí malos pensamientos, formas agresivas de hablar, de pensar, cosas que sin dudas sabía que no quería para mi vida. Y por eso tomé la práctica del RCP que te comenté anteriormente. 3 puntos. Primero, reconocer. Fue necesario para mí redefinir mi enfoque. Me di cuenta que lo que estaba viviendo no tenía coherencia con mi fe. Reconocí que en mi interior no estaba en paz con mis maneras de contestar, con mis reacciones, con dónde invertía el tiempo. Y para mí, y creo que es importante reconocer y dejar de fingir demencia con eso que sabes que te tiene ahí al lado y que es necesario confrontar. Lo segundo fue confesar. Pedir acompañamiento, en mi caso, a un líder. Soltarlo en voz alta. Romper el temor al juicio. Viví mucho tiempo de mi vida teniendo temor al ser juzgado, al ser señalado, a que mi error sea marcado, hasta que me di cuenta la libertad que hay en Dios cuando a mi arrepentimiento le añado
un cambio de rumbo. En mi caso, evitaba estas conversaciones porque sabía lo que me iban a decir y no quería escucharlo de otra boca. Como si evitando esa conversación pudiera seguir posponiendo el cambio. Y lo tercero fue practicar. Poner mi conocimiento, mi nuevo enfoque en práctica. Esto se traducía en cortar con todo aquello que me alejaba de poder tener dominio propio. Y literalmente cortar, no despegar un poquitito, no. Fue necesario cortar, reconocerme débil y dejarme moldear por lo que Dios estaba queriendo hacer en mí, aun cuando me daba vergüenza. En acciones prácticas para mí fue eliminar redes sociales sin temor al tiempo, escuchar adoración en la ducha, ejercitar mis pensamientos aún en mi soledad. El paso concreto que sostiene lo anterior es la acción, es la práctica. Más adelante, versículo 8, 2 Pedro 1:8 dice: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Reconoces algo que te tenga atrapado? ¿Pudiste compartirlo con alguien más? ¿Qué es eso que tenés que cortar ya mismo? ¿Hay algo que estás intentando callar con acciones que te distraen en vez de enfrentarlo? Pedro en el versículo 9 dice algo fuerte pero real. Dice: en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Esto es tremendo. En otras palabras, está diciendo, el que no ejercita el dominio propio no pierde la salvación, pierde la memoria de la gracia que ya recibió. Por eso, esta serie no busca hacer una lista de cosas para portarte bien. Es la memoria viva de que fuimos alcanzados por gracia y esa misma gracia es la que hoy nos anima a seguir transformándonos. No por miedo, no por culpa, sino porque ya fuimos hechos nuevos. Y cuando esto pasa de verdad en nosotros, deja de ser solo mi lucha o tu lucha. Se vuelve en una mirada distinta hacia el que tenemos al lado. Y la visión que tenemos como iglesia comienza a vivirse mucho más entre nosotros. Alcanzados por el amor de Dios, transformados en lo que Él soñó, inspirando a otros a seguirlo. Sin juicio, con la misma gracia que a mí me alcanzó, alcanzados, transformando, inspirando a otros. Hoy, quizá, más que otro paso a paso, lo que necesitas es que Dios haga RCP sobre vos. Porque el versículo 3 ya lo dijo. Ella te dio todo lo necesario para vivir como Dios manda. La fe, la virtud, el conocimiento, no son cosas que tenés que fabricar desde cero. Ya están puestas en vos. El pecado no te las quitó, no te lo sacó, sino que lo dejó sin pulso. Y Dios hoy, sin dudas, quiere hacer RCP sobre eso que en vos parece muerto. Dios te mira y no te ve como el que fracasó. Te ve como el que ya alcanzó, aunque hoy sientas que no tenés fuerzas. No es que vos le informás algo que a Él no sabe con la confesión. Es que al decirlo, dejás que Él entre a ese lugar que veías como perdido y empiece a moverse ahí con libertad. Practicar no es fuerza de voluntad, es dejar que la fe, la virtud y el conocimiento que Él ya puso en vos y pone día a día vuelvan a latir. Y esto no lo generás vos, lo genera Él por medio de su Espíritu Santo en nosotros.
Antes de ir al tiempo de preguntas, me gustaría que podamos orar juntos. Y si te ayuda, cierra los ojos ahí donde estás, con quienes estés. Y hagamos esta oración juntos. Dios, hoy venimos a vos no con la fuerza de nuestras manos, sino pidiendo que tu Espíritu haga en nosotros lo que nosotros solos no podemos. Señor, en este silencio, en esta oración, te mostramos eso que sentimos impulso. Esa área de nuestra vida que sabemos que no está latiendo como vos soñaste. No venimos a escondernos de vos, venimos a que nos mires así como estamos. Y hoy te lo decimos, no podemos solos. Gracias porque no nos mirás con juicio, sino que nos mirás con la misma gracia que ya nos alcanzó. Ayúdanos a soltar el temor a ser vistos y dejar que entres justo ahí, a ese lugar que creíamos perdido. Reanimá en nosotros lo que ya pusiste, la fe, la virtud, el conocimiento. Que abunde esto en nosotros que nunca se fueron, solo que estaban dormidos bajo el peso de lo que cargamos. Señor, hacé latir de nuevo lo que vos soñaste para cada uno de nosotros. Y gracias, porque no estamos solos en esto. Gracias porque hoy en esta casa hay otros orando a nuestro lado. Que esta comunidad sea tus manos reanimando lo que en cada uno de nosotros necesita volver a vivir. En tu nombre, Jesús. Amén. Qué lindo. Para este momento quiero dejarte 3 preguntas para que puedas contestar ahí con quienes estás, con quienes te rodean. Probablemente este sea uno de los tiempos más lindos de la noche porque te pueden permitir compartir lo que Dios estuvo movilizando en tu interior o quizá desde tu testimonio ayudar a alguien que tenés al lado. Por eso te dejo estas 3 preguntas para que ahí, con quienes estás, puedas contestarlas. La primera dice, ¿por qué creen que mayormente nos cuesta, aún con toda la información, actuar distinto a lo que sabemos que nos hace bien? La segunda pregunta, de reconocer, confesar y practicar, el RCP. ¿Cuál creen que es el paso que más evitamos como personas y por qué? Si te animás, contá desde cómo lo vivís vos. Y la tercera pregunta es, ¿alguna vez alguien te miró con gracia en medio de una lucha en vez de juzgarte? ¿Cómo te marcó eso? Iglesia, espero que disfruten mucho este tiempo. Nos vemos el domingo que viene. Si es la primera vez que te conectás, te invitamos a que puedas escanear el QR que aparece en pantalla. Queremos conocerte. Y también nos podés seguir en Instagram, @HumanBuenosAires, para enterarte de más novedades. Iglesia, todo lo que hacemos es posible gracias a tu generosidad. Así que en la pantalla vas a encontrar el alias para seguir siendo parte de esto. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una buena semana.